Nadie esperaba que una decisión aparentemente menor encendiera una mecha tan larga dentro del Real Madrid, pero bastaron 2 días libres para que el ambiente pasara de la calma tensa al incendio controlado a gritos. Porque en el Madrid, incluso el descanso se vigila, incluso el silencio hace ruido. Y cuando alguien se sale del guión, aunque sea con buena intención, el sistema entero reacciona como un organismo que detecta una amenaza interna. Todo empezó con una medida que, en cualquier otro club, habría pasado casi desapercibida. Álvaro Arbeloa, al frente del grupo, decidió conceder 2 días libres a los jugadores tras una fase de trabajo intensa, cargada de entrenamientos exigentes, presión competitiva y un desgaste mental que no aparece en las estadísticas pero pesa más que cualquier sesión doble. Desde su perspectiva, la decisión tenía lógica. Descanso para recuperar piernas, cabezas y ánimo. Un gesto de confianza hacia el vestuario. Una manera de decirles que son adultos, profesionales y responsables. El problema es que el Real Madrid no funciona solo con lógica deportiva. Funciona con símbolos, jerarquías invisibles y una memoria institucional que no olvida nada. Florentino Pérez no tardó en enterarse. Nunca tarda. En un club donde cada paso deja huella y cada decisión genera ondas, la noticia llegó a los despachos antes de que algunos jugadores hubieran decidido siquiera si se iban de viaje o se quedaban en casa. Y ahí empezó el verdadero partido. Porque para Florentino, el descanso no es solo descanso. Es mensaje, es control, es disciplina. Es una línea que no se cruza sin consultar. Y cuando se cruza, aunque sea por buenas razones, la respuesta no suele ser amable. La reacción no fue pública, al menos no de inmediato. Florentino no es de los que explotan en ruedas de prensa, ni filtran reproches a la ligera. Su estilo es otro, más frío, más quirúrgico, pero eso no significa que no estalle. Cuando lo hace puertas adentro, con palabras medidas pero contundentes, con silencios que pesan más que un grito, y con una claridad que no deja margen a la interpretación. Según fuentes cercanas al club, la conversación fue tensa. Muy tensa. No hubo insultos ni aspavientos, pero sí una idea clara que quedó flotando en el aire como una advertencia. En el Real Madrid, las decisiones importantes no se toman en solitario, por muy bien intencionadas que sean. Aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque no estamos hablando solo de 2 días libres. Estamos hablando de poder, de quién manda de verdad, de hasta dónde llega la autonomía de un entrenador, especialmente uno con el perfil de Arbeloa, que no es una figura cualquiera dentro del madridismo. Es jugador, capitán en su etapa, símbolo de compromiso, voz respetada en el vestuario y en la grada. Arbeloa no es un recién llegado ni un técnico de paso. Es alguien que conoce la casa por dentro, que ha vivido las exigencias extremas del club y que, precisamente por eso, pensó que podía gestionar este tipo de decisiones con criterio propio. Pero el Madrid no perdona los gestos que se interpretan como precedentes peligrosos. Porque hoy son 2 días libres, mañana puede ser una rotación inesperada, pasado una declaración fuera de guión, y cuando quieres darte cuenta, el control se diluye. Florentino lo sabe. Lleva décadas en esto. Ha visto caer entrenadores con más currículum, más títulos y más respaldo mediático. Ha sobrevivido a crisis institucionales, guerras internas, egos descomunales y noches europeas imposibles. Su forma de entender el club no es sentimental, es estratégica. Y desde esa lógica, cualquier movimiento que no pase por el filtro adecuado se percibe como una grieta. El choque, por tanto, no es personal, o al menos no solo personal, es cultural. Es la tensión eterna entre la gestión moderna del vestuario y la estructura clásica del club, entre la idea de que el jugador necesita descanso mental y la convicción de que el escudo exige sacrificio constante, entre el fútbol del siglo XXI y una institución que, aunque se moderniza por fuera, mantiene intactos ciertos códigos internos que no se negocian. Arbeloa, por su parte, no es ingenuo. Sabía que la decisión podía generar ruido, pero también sabía que el vestuario estaba al límite. Que las cargas acumuladas no se solucionan solo con hielo y fisioterapia. Que la cabeza, cuando se satura, tarda más en recuperarse que un músculo. Y en un calendario infernal, con partidos cada pocos días, viajes constantes y una presión mediática que no da tregua, 2 días pueden marcar la diferencia entre un equipo reactivo y uno plano. Desde su punto de vista, no concederlos habría sido irresponsable. El problema es que en el Madrid, la responsabilidad se mide con otros parámetros. Aquí no basta con que una decisión sea técnicamente correcta. Tiene que encajar en el relato del club.
Tiene que reforzar la idea de excelencia permanente, de exigencias sin concesiones, de que nadie está por encima del proyecto. Y conceder descanso, aunque esté justificado, puede interpretarse como un gesto de relajación en un momento donde cada detalle se analiza con lupa. La conversación entre Florentino y Arbeloa, según las mismas fuentes, fue directa, sin rodeos. El presidente dejó claro que entiende la necesidad de cuidar a los jugadores, pero recordó que hay protocolos, jerarquías y una forma de hacer las cosas que no se improvisa. Arbeloa defendió su postura con argumentos deportivos, datos de carga física, sensaciones del vestuario y una convicción sincera de que había actuado en beneficio del equipo. No fue una bronca clásica. Fue algo más incómodo. Un choque de visiones. Dos formas distintas de entender el liderazgo dentro del mismo escudo. Y aquí aparece un matiz clave que muchos pasan por alto. Florentino no cuestiona el conocimiento futbolístico de Arbeloa. Tampoco su compromiso ni su madridismo. Lo que le preocupa es el mensaje que se envía hacia adentro y hacia afuera. Porque el Real Madrid no solo compite en el césped, compite en la narrativa, en la percepción, en la idea de que siempre está un paso por delante en disciplina, preparación y mentalidad. Y cualquier gesto que pueda interpretarse como concesión se analiza con lupa, especialmente cuando el club atraviesa un momento de transición, con cambios generacionales, presión por los resultados y una afición que no perdona la sensación de debilidad. El vestuario, mientras tanto, asistió al episodio con una mezcla de sorpresa y resignación. Los jugadores valoraron positivamente los días libres. No lo ocultaron. Para muchos, fue un respiro necesario. Para otros, una señal de confianza que no siempre reciben. Pero también saben dónde están. Saben que cada gesto se magnifica, que nada es inocente, que el club observa, evalúa y toma nota. Y aunque agradecieron el descanso, entendieron rápido que la decisión había tenido consecuencias más allá del calendario. Este tipo de situaciones no son nuevas en el Madrid. La historia del club está llena de episodios similares, donde una decisión aparentemente menor desata un terremoto interno. Entrenadores que rotaron demasiado, otros que rotaron poco. Técnicos que protegieron a sus estrellas y acabaron señalados. Gestores que intentaron humanizar la rutina y chocaron con una estructura que no entiende de matices cuando se trata de ganar. Porque aquí, ganar no es un objetivo. Es una obligación. Y todo lo que no contribuye de forma directa e inmediata a ese fin se cuestiona. Lo interesante del caso Arbeloa es que pone sobre la mesa un debate que el fútbol moderno aún no ha resuelto del todo. ¿Hasta qué punto debe un club de élite priorizar la gestión humana frente a la exigencia constante? ¿Dónde está el equilibrio entre el descanso y la disciplina? Entre la confianza y el control. En otros equipos, este debate se ha resuelto dando más poder al entrenador, más autonomía al vestuario y más margen al error. En el Madrid, el margen siempre ha sido estrecho. Porque el escudo pesa. Porque la historia presiona. Porque cada temporada se juega como si fuera la última. Florentino, con su experiencia, lo ve desde una perspectiva más amplia. No piensa solo en el próximo partido. Piensa en el modelo, en el precedente, en lo que puede pasar si mañana otro técnico decide hacer lo mismo sin consultar, en cómo se interpreta desde fuera, en cómo lo utiliza la prensa, en cómo lo leen los rivales, en cómo se percibe dentro del vestuario. Y cuando juntas todas esas variables, 2 días libres dejan de ser solo 2 días libres. Arbeloa, por su parte, se enfrenta ahora a una situación delicada. No está cuestionado públicamente, pero sabe que ha cruzado una línea invisible. No por mala fe, sino por exceso de confianza en su criterio. Y eso, en el Madrid, se paga con advertencias claras. No necesariamente con despidos, pero sí con límites bien definidos. El mensaje es sencillo aunque incómodo. Puedes decidir muchas cosas, pero no todas. Y hay momentos en los que consultar no es una opción, es una obligación. Este episodio también revela algo más profundo sobre la relación entre el club y sus figuras históricas. Ser leyenda no garantiza inmunidad. Al contrario, a veces aumenta la exigencia, porque se espera que quien conoce la casa sepa exactamente cómo funciona, que entienda los códigos no escritos, que sepa cuándo apretar y cuándo no mover una pieza. Arbeloa lo sabe, y precisamente por eso, el choque duele más, porque no viene de la ignorancia, sino de una interpretación distinta de lo que el club necesita en este momento. Si has llegado hasta aquí y te está interesando esta radiografía interna del Madrid, suscríbete al canal,
porque estas historias no salen en los comunicados oficiales ni en los resúmenes de partido, y lo que viene después de este episodio es aún más revelador. La pregunta ahora es qué consecuencias reales tendrá este choque. A corto plazo, pocas visibles. No habrá sanciones públicas ni comunicados. El club es experto en apagar incendios sin dejar rastro. Pero a medio y largo plazo, estas cosas se acumulan. Se recuerdan, se anotan, influyen en decisiones futuras, en renovaciones, en apoyos internos, en el margen de maniobra que se concede. El Madrid no olvida. Simplemente espera el momento adecuado para actuar. También hay que entender el contexto temporal. El club atraviesa una fase de reajuste, con jóvenes talentos asumiendo protagonismo, veteranos gestionando su tramo final y una presión constante por mantener la hegemonía. En ese escenario, cualquier signo de relajación se interpreta como una amenaza al equilibrio. Florentino, que ha construido su legado sobre control absoluto de los tiempos y los mensajes, no está dispuesto a ceder terreno en algo tan simbólico como la disciplina interna. Algunos analistas han intentado presentar el episodio como una lucha de egos. Nada más lejos de la realidad. Aquí no hay egos desbocados ni caprichos personales. Hay visiones distintas. Hay una generación de entrenadores que entiende el fútbol desde la gestión emocional y otra estructura que sigue creyendo en la cultura del sacrificio permanente. Ambas tienen argumentos. Ambas han dado resultados. El conflicto surge cuando coexisten sin un marco claro de actuación. Lo que sí está claro es que Arbeloa no ha perdido el respeto del vestuario ni del club, pero ha recibido una señal. Una de esas que no se envían dos veces. Y ahora le toca decidir cómo encaja el mensaje. Si ajusta su margen de maniobra, si consulta más, si mide cada gesto con mayor cuidado. No es una derrota, es una lección. Dura, pero habitual en un club donde aprender a moverse es tan importante como saber entrenar. Este tipo de episodios también sirven para recordar que el Real Madrid no es un club normal. No funciona como los demás. No reacciona igual. No perdona igual. Aquí, cada decisión se amplifica. Cada gesto se convierte en símbolo. Cada error se analiza con lupa. Y cada acierto se da por hecho. Vivir en ese equilibrio constante no es fácil. Ni para los jugadores, ni para los entrenadores, ni para las leyendas que regresan con la ilusión de aportar desde otro rol. Florentino, con su estilo, ha dejado claro que la autoridad final sigue estando donde siempre ha estado. No por capricho, sino por convicción. Cree que esa estructura es la que ha permitido al club mantenerse en la cima durante tanto tiempo. Y aunque el fútbol evoluciona, hay principios que, en su visión, no se tocan. El descanso se negocia, la disciplina no. Arbeloa, mientras tanto, seguirá trabajando, ajustando, aprendiendo, porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es capacidad de adaptación. De jugador cuestionado a capitán respetado. De perfil bajo a voz autorizada. De pieza secundaria a referente silencioso. Este episodio no define su futuro, pero sí lo condiciona. Y en el Madrid, saber leer las señales es una habilidad tan valiosa como plantear un buen sistema táctico. Dale al botón de suscribirte, porque si crees que esta historia acaba aquí, te equivocas. En el Real Madrid, las verdaderas consecuencias nunca se ven en el momento del estallido, sino cuando el polvo se asiente y las decisiones se toman en silencio. El final de esta historia no será una ruptura ni un portazo. Será algo más sutil, más madridista, un ajuste interno, un recordatorio de jerarquías, una lección aprendida. Porque en Madrid no castiga con ruido, castiga con memoria. Y Arbeloa, que conoce bien esa memoria, sabrá que 2 días libres pueden pesar más que 90 minutos mal jugados. Así funciona este club. Así ha sobrevivido a todo. Así seguirá generando titulares, debates y tensiones internas que nunca son casuales. Porque en el Real Madrid, incluso el descanso es una batalla. Y nadie, absolutamente nadie, está por encima de esa realidad. Porque ese último gesto, ese recordatorio silencioso de cómo funciona el club, no se produce con un portazo ni con una frase lapidaria, sino con algo mucho más incómodo, la sensación de estar bajo observación constante. En el Madrid no hace falta repetir las normas, porque están grabadas en el ambiente, en la forma en que se cruzan las miradas, en los silencios prolongados, en las conversaciones que terminan antes de tiempo. Arbeloa salió de ese intercambio con la certeza de que no había perdido una batalla pública, pero también con la intuición clara de que acababa de entrar en una zona donde cada paso sería medido al milímetro. La memoria del club no funciona como un archivo muerto,
sino como una corriente subterránea. No arrasa de inmediato, pero erosiona con paciencia. No necesita castigos ejemplares ni escarmientos visibles. Basta con ajustar el margen, con reducir el espacio de maniobra, con recordar quién marca el ritmo. En ese contexto, los 2 días libres dejan de ser una anécdota y se convierten en un caso de estudio interno. No se discuten en voz alta, pero se analizan. ¿Quién los pidió? ¿Quién los concedió? ¿Quién los apoyó en silencio y quién frunció el ceño sin decir nada? El entorno más cercano a Arbeloa percibió rápidamente el cambio de clima. Nada dramático, nada explícito, pero sí esa leve variación en la temperatura institucional que en el Madrid se nota como un escalofrío. Las conversaciones se vuelven más formales, las decisiones más consultadas, las iniciativas más prudentes. No porque se haya cometido un error imperdonable, sino porque el sistema ha recordado sus límites. Y en ese recordatorio no hay rencor, solo método. Florentino, por su parte, no necesita insistir. Su mensaje ya está enviado. No busca humillar ni corregir públicamente. Le basta con que quede claro que el club no funciona por impulsos individuales, por muy bien intencionados que sean. Su forma de liderar siempre ha sido esa: dejar que el otro entienda, que interiorice, que ajuste por sí mismo. Es un liderazgo que incomoda porque no ofrece confrontación directa, sino una especie de espejo donde cada uno ve reflejado su lugar exacto dentro de la estructura. Arbeloa, que ha vivido ese liderazgo desde dentro como jugador, lo reconoce. Sabe leerlo. Sabe que no se trata de una desconfianza personal, sino de una reafirmación del modelo. Y aún así, no deja de ser una situación incómoda. Porque él no actuó desde la improvisación ni desde la rebeldía. Actuó desde la convicción profesional, desde la idea de que cuidar al grupo también es competir. Y cuando esa convicción choca con el marco institucional, el conflicto no se resuelve con razón o sin ella, sino con jerarquía. El vestuario, mientras tanto, permanece en una especie de pausa consciente. Nadie habla de más. Nadie pregunta. Nadie celebra en exceso esos días libres que ya han pasado. Los jugadores saben que el club observa también cómo se reacciona a este tipo de episodios. Si se interpreta como un regalo, como una victoria del entrenador, como una grieta en la autoridad, o si se asume con naturalidad como lo que fue, un respiro puntual dentro de una maquinaria que no se detiene. Porque esa es otra de las claves que pocos entienden desde fuera. En el Madrid, incluso el descanso tiene que parecer trabajo. No puede percibirse como concesión, sino como parte del plan. Y cuando esa narrativa no está perfectamente alineada, surgen las fricciones. No por los hechos, sino por su interpretación, por cómo se cuentan, por cómo se leen. Este episodio, visto con lupa, también revela la fragilidad del equilibrio entre confianza y control. Arbeloa quiso reforzar la primera. Florentino protege el segundo. Ambos saben que sin confianza no hay rendimiento, pero también que sin control el club pierde su identidad. La diferencia está en el orden de prioridades. Para uno, el jugador necesita sentirse escuchado. Para el otro, el club necesita sentirse incuestionable. Y cuando esas dos necesidades chocan, el Madrid elige siempre la misma. Nada de esto implica que Arbeloa haya perdido crédito, pero sí implica que ha aprendido o recordado una lección fundamental. Aquí no basta con tener razón. Hay que tener permiso. Y ese permiso no se da de una vez para siempre. Se renueva cada día, con cada decisión, con cada gesto que encaja o no encaja en el relato mayor del club. La historia, por tanto, no avanza, se profundiza, se densifica, se queda suspendida en ese instante posterior al estallido silencioso, donde todo parece seguir igual, pero nada es exactamente lo mismo, donde el club continúa su marcha implacable y quienes lo integran ajustan su paso, conscientes de que en el Real Madrid no se camina libremente, se marcha al ritmo que marca la institución. Y ese ritmo, aunque no haga ruido, se escucha perfectamente para quien sabe afinar el oído. Ese ritmo al que se marcha no se impone con consignas escritas ni con normas colgadas en la pared. Se transmite de otra forma, más sutil y por eso más efectiva. Está en la manera en que se organizan las agendas, en quien es copiado en ciertos correos y quien deja de serlo, en el tono de las conversaciones breves en los pasillos, en la puntualidad exigida y en la que se tolera según el contexto. Es un lenguaje no verbal que Arbeloa conoce bien, pero que en este punto vuelve a sentirse con una nitidez especial, casi incómoda, como cuando uno entra en una habitación y nota que algo ha cambiado aunque nadie diga nada. Dentro del club, los perfiles más veteranos no necesitan explicación.
Han visto esta película antes. Saben que no es una caza de brujas ni una pérdida de confianza total, pero también saben que el margen se estrecha, que el listón, que ya es alto por definición, se coloca un poco más arriba, y que a partir de ahora, cada decisión que afecte al grupo será observada no solo por su efecto deportivo, sino por su coherencia institucional. Es un doble examen constante, y no todos lo superan con la misma facilidad. Arbeloa, en ese contexto, se mueve con cautela. No cambia su discurso público, porque no hay discurso que cambiar. No rectifica, porque no se le ha exigido rectificación. Pero ajusta el tono interno. Escucha más. Consulta más. No por inseguridad, sino por lectura del entorno. Sabe que el club no espera sumisión ciega, pero sí alineación absoluta. Y esa alineación no siempre se expresa con palabras, sino con gestos que demuestran que el mensaje ha sido recibido. Florentino, mientras tanto, sigue exactamente igual. Esa es otra de las claves. No hay seguimiento visible, no hay llamadas reiteradas, no hay presión explícita. Su forma de actuar es dejar que el ecosistema se autorregule. Confía en la estructura, en los intermediarios, en los silencios oportunos. No necesita bajar al detalle porque el detalle ya está interiorizado por quienes saben cómo funciona el club. Su papel, en este punto, no es insistir, sino observar si el ajuste se produce de manera natural. Y esa observación no se limita al entrenador. Abarca al vestuario, al cuerpo técnico, al entorno. Se analiza cómo se comenta el episodio, cómo se digiere, cómo se integra en la rutina diaria. Si genera resistencia, si genera dudas, si genera una sensación de precedente. Porque el verdadero riesgo para el club no son los 2 días libres, sino la idea de que ciertas decisiones pueden tomarse sin pasar por el filtro habitual. Eso es lo que se corta de raíz, no con un castigo, sino con una reafirmación del orden. El vestuario, consciente de todo esto, adopta una postura casi instintiva de neutralidad. Nadie se posiciona, nadie convierte el gesto en bandera. Los jugadores veteranos saben que cualquier lectura equivocada puede volverse en su contra. Los más jóvenes aprenden, quizás sin darse cuenta, una lección fundamental sobre dónde están. Aquí no se trata solo de rendir, sino de entender el contexto. De saber que el club es más grande que cualquier dinámica puntual, incluso cuando esa dinámica parece beneficiosa. Este momento suspendido tiene algo de ritual. No hay reproches abiertos ni reconciliaciones teatrales. Hay una especie de reajuste silencioso, como cuando una maquinaria compleja detecta una vibración y corrige automáticamente sin detenerse. El Madrid es experto en eso. No se detiene. Nunca. Simplemente corrige mientras avanza, sin mirar atrás, sin explicarse. Arbeloa, que siempre ha tenido fama de reflexivo, profesa todo esto con una mezcla de pragmatismo y orgullo contenido. No se arrepiente de la decisión, pero tampoco la volvería a tomar de la misma forma. No porque fuera incorrecta, sino porque ahora entiende mejor el momento exacto en el que se produjo. El contexto lo es todo en este club, a veces más que la decisión en sí. Y ahí reside el verdadero aprendizaje de este episodio. No en los días libres, no en la reacción presidencial, no en el ruido externo que inevitablemente llegará. Está en la reafirmación de una cultura donde poder no necesita imponerse de forma explícita porque ya está asumido. Donde la autoridad no se grita, se respira. Y donde incluso quienes creen conocer perfectamente la casa descubren, de vez en cuando, que siempre hay una capa más profunda. Nada se ha roto, nada se ha resuelto. Todo sigue exactamente en el mismo punto temporal, pero con más peso, con más información, con más conciencia de lo que significa tomar decisiones en un club que no olvida, que no improvisa y que no concede nada que no esté perfectamente encajado en su propio relato. Ese es el verdadero trasfondo del episodio. No un choque puntual, sino una lección estructural. Una de esas que no aparecen en los titulares, pero que marcan trayectorias. Porque en el Real Madrid, el tiempo no siempre avanza hacia adelante. A veces se queda quieto, observando, mientras decide quién ha entendido realmente el ritmo al que hay que marchar.